El miedo está presente todos los días. Lo sentimos en lo cotidiano, siempre acompañándonos como una sombra que no se va. Muchos lo ven como un enemigo, pero en realidad cumple un papel vital. Nos protege, nos mantiene vivos, nos recuerda que hay algo que perder. Con el tiempo, sin embargo, el instinto de supervivencia cambió de propósito. Ya no vivimos solo para resistir, sino para avanzar, para crecer. Y es ahí cuando el miedo se transforma, deja de salvarnos para empezar a detenernos. Se convierte en ese muro invisible que se levanta justo antes de dar el salto, antes de tomar el riesgo que podría cambiarlo todo. Podríamos decir que el miedo nos protege del fracaso, pero lo irónico es que muchas veces ya estamos viviendo en él, aferrados a una vida que no queremos por temor a perderla. Por eso el miedo termina siendo una marca de los conformistas, de quienes se quedan quietos por miedo al cambio. Lo más curioso es que todos sabemos que el miedo está ahí, pero si queremos avanzar no basta con ignorarlo, hay que entrenarlo, aprender a reconocerlo y domarlo, porque basta con dar un primer paso para que los demás lleguen solos. Y si de verdad queremos convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos, tenemos que aprender a hacer justo eso, entrenar a nuestro dragón. Cómo entrenar a tu dragón es en realidad cómo entrenar tu miedo. Cómo aprender a entenderlo, cómo enfrentarlo hasta que deje de rugirte en contra y empiece a volar contigo. Porque entrenar a un dragón interno no es solo dominar algo salvaje, es entrenar lo que hay dentro de uno mismo, ese caos que pide calma y ese temor que pide confianza. Hippo no doma a Chimuelo, se doma a sí mismo. Toma su inseguridad, su necesidad de encajar en un mundo que nunca lo entendió. Y es ahí donde la historia trasciende el género, porque no es una película infantil. Es un recordatorio de lo que pasa cuando dejamos de obedecer a nuestros temores y empezamos a confiar, a arriesgar, a vivir con la certeza de que incluso lo que nos asusta puede volverse justo nuestro mayor impulso. Esta película es de aplaudir porque tanto en su versión animada como en su adaptación live action, el mensaje se mantiene intacto. Aunque claro, en el live action todo se potencia, no solo porque visual y sonoramente sea más impactante, sino porque al ver seres de carne y hueso, la historia se siente más real, más cercana, más madura. Y es ahí donde el mensaje golpea más fuerte. Porque no se trata solo de entrenar dragones, se trata de entrenarnos a nosotros mismos para enfrentar la vida. Porque entrenar tus miedos no significa ser valientes, significa atreverte a reconocerlo, abrazarlo y aún así seguir avanzando. Para entenderlo mejor hay que volver al origen, a un mundo donde dragones y vikingos coexistían, y como buenos vikingos no huían del problema sino que lo enfrentaban. Así empezamos, con un escenario nocturno lleno de caos, fuego y gritos, y en medio de todo eso aparece Hippo, un joven vikingo que desde el primer minuto se nos muestra como alguien subestimado por todos, tanto por adultos como por los de su misma edad. Pero, ¿por qué no lo toman en serio? La película nunca lo dice del todo, solo lo sugiere. Quizás porque no sabe manejar un arma, quizás porque físicamente se ve débil, o tal vez por ambas cosas. Hippo no combate dragones como los demás, solo dice que quiere hacerlo, y no por valentía, sino por necesidad. Esa necesidad de sentirse parte de algo que todos llevamos dentro, y cuando crece demasiado termina controlándonos. Por eso, cuando su maestro herrero se lo prohíbe, él igual corre a cazar un dragón. Quiere ganar estatus, sí, pero para él ese estatus tiene un valor mucho más profundo. No se trata solo de impresionar a los demás ni a los de su edad, busca impresionar a su padre, el jefe y líder de la aldea. Pero las acciones que nacen del impulso rara vez traen calma, y para Hippo solo trajeron consecuencias. Amplificaron las burlas de la gente y de paso, la decepción de su padre. El padre de Hippo, Stoico, es la figura perfecta que todos quisieran ser. Para la aldea, él es el vikingo, el único capaz de enfrentar a un dragón a puño limpio, el jefe y líder ideal para una civilización que respira fuerza y seguridad. Y justo ahí nace el contraste porque Hippo es lo opuesto, donde su padre impone presencia, él inspira duda. Y ese contraste pesa porque al ser el hijo del mejor, las expectativas se vuelven imposibles. La gente se burla de él no por quién es, sino por quién debería ser. Esperaron tanto que ya no esperan nada. Y no hay peor sentimiento que la decepción porque una victoria no borra el historial de fracasos, sobre todo cuando esa victoria llega acompañada de desgracias.
La decepción y la sorpresa son emociones distintas pero hermanas. Ese bajón que llega después de un subidón o ese subidón inesperado que llega después de un bajón nos marca. Y son precisamente esas emociones tan fuertes las que se graban en nuestra memoria, porque nos traen momentos en los que todo salió extremadamente bien o extremadamente mal. Entonces queda claro que la gente está decepcionada de Hippo porque su siguiente líder no será como Stoico. Y esa decepción es la que hace que nadie le crea cuando dice haber capturado a un Furia Nocturna, aunque sea verdad. Incluso su padre lo toma como una broma, y en esa reacción entendemos que no es la primera vez que Hippo provoca un desastre como el de hace poco. Hippo quiere cumplir las expectativas de su padre, pero el problema es que en el fondo quiere ser su padre. Quiere ser un asesino de dragones cuando lo que realmente debería hacer es construir su propia identidad. Y ese peso de no poder con las expectativas genera frustración. Nos deja con esa sensación constante de que podríamos dar más, de que debemos dar más para no decepcionar a nadie. Pero hay que entender que no estamos obligados a darle a la gente lo que quiere si eso nos hace sentir mal con nosotros mismos. Porque complacer a los demás solo amplifica la inconformidad con quienes somos y apaga poco a poco la voz que nos dice quién queremos ser de verdad. No es por cómo te ves por afuera. Lo que no tolera es lo que hay dentro de ti. El punto es que dejes de intentar ser quien no eres, Hippo. Solo quiero ser igual que ustedes. Hippo no mata al dragón que derribó porque en él ve su propio reflejo. Y ahí entendemos algo profundo. A veces lo que más miedo nos da no es lo desconocido, sino lo que nos recuerda a nosotros mismos. Por eso lo visita una y otra vez, porque siente viva esa conexión que no logra con nadie más. Porque en el silencio de esa Furia Nocturna encuentra la comprensión que su entorno nunca le dio. Y uno se pregunta, ¿qué habría pasado si Hippo lo mataba? ¿Lo habrían aplaudido? ¿Lo habrían aceptado como uno más? Lo que hizo fue lo verdaderamente valiente, escuchar su instinto y dar ese primer paso hacia sí mismo. Porque cuando actuamos por complacencia, terminamos siendo el reflejo de lo que los demás esperan ver y no de lo que realmente somos. Y claro, cuando hacemos algo que no sentimos, lo más probable es que no salga bien, que nos expongamos más, que el miedo nos consuma otra vez, como cuando Hippo no enfrentó a su padre y se vio obligado a entrenar para matar a un dragón. Ya me vi en tu enorme mansión. Seré jefa algún día. Creo que a mi papá le encantaría. Además, eres la hija que siempre soñó. Y en lugar de eso, tiene esto. No me estorbes, Hippo. La escena del primer intercambio entre Astrid e Hippo es brutal. No tanto por lo que dicen, sino por lo que revela, porque hasta ese momento Astrid nos había presentado como la prodigio de la nueva generación. Pero lo curioso es que la película decide cambiar nuestra mirada. Deja de contarse desde los ojos de Hippo y mostrarnos por primera vez lo que Astrid ve. Y es ahí cuando lo percibimos como los demás lo ven. Un loco que definitivamente no encaja. Tal vez creemos que son malos y no lo son. Invadimos sus tierras, comemos su comida. Tú vives en un mundo diferente. Ese simple cambio de perspectiva transforma todo, porque nos obliga a entender lo que él representa para su entorno, alguien que rompe con lo establecido sin siquiera proponérselo. Y lo interesante es que esa mirada se mantiene hasta el segundo entrenamiento, donde todos los jóvenes parecen ridículos peleando, mientras Astrid brilla como la heroína que esperaríamos ver en este tipo de historias. Es en esos contrastes donde la película muestra su inteligencia narrativa, haciendo a sus personajes aún más memorables que en la versión original. Y eso es un detalle que eleva este remake más allá de simplemente igualar la historia que ya conocíamos. Define de qué lado estás. Esa frase que le deja Astrid a Hippo es clave porque a partir de ahí él decide seguir cerca del dragón, estar con él y mostrarle que puede confiar, que su cuidado es genuino y no nace del miedo sino del interés verdadero. Es algo que vemos también en la domesticación de animales. Ellos perciben cuando alguien se acerca con respeto y paciencia, cuando el vínculo se construye desde la empatía y no desde la fuerza. Por eso Chimuelo se deja acariciar, porque Hippo estuvo ahí todo el día, compartiendo el mismo silencio, respirando esa vulnerabilidad que habla más de cualquier palabra. Los trazos en la tierra se vuelven entonces un gesto más profundo. No es solo un juego, sino el inicio del vínculo, el momento en que el miedo empieza a ceder y la confianza se abre paso. Y esa confianza crece hasta que Hippo siente la necesidad de reparar lo que él mismo dañó, de devolverle a Chimuelo la libertad de volar con la prótesis que le construye. Pero lo contradictorio surge cuando Hippo aplica en los entrenamientos los conocimientos que aprendió gracias a Chimuelo, usando las debilidades de los dragones para mejorar su destreza. Es como si olvidara por un momento el motivo que lo llevó hasta ahí, como si dentro de él hubiera una lucha que todavía no sabe cómo resolver. A veces somos nosotros mismos los que nublamos nuestras decisiones.
porque hay deseos que chocan con los objetivos que nos hemos trazado, y porque las ilusiones rotas confunden lo que queremos de verdad con lo que creemos desear. Y así seguimos, caminando entre opciones que no parecen claras, pero que en el fondo solo reflejan lo que nos da miedo enfrentar. Hippo en el fondo todavía quiere hacer sentir orgulloso a su padre, porque él sabe que ese orgullo no se gana cuidando dragones, sino enfrentándolos. Él sabe que no es un asesino, que no nació para quitar vidas, sino para entenderlas, y aún así se obliga a seguir el camino que todos esperan de él, solo para intentar no decepcionar. El miedo que carga no es cualquiera, es el miedo a ser una decepción, a que su padre vuelva y vea que sigue siendo el mismo hazmerreír de siempre. Y aunque en el fondo estoico ya lo da por hecho, Hippo no quiere que esta vez sea igual, quiere que por una vez el resultado cambie, que lo miren con respeto. Esa necesidad lo empuja a seguir entrenando, a destacar en cada prueba, hasta que sin darse cuenta termina participando en el acto más contradictorio posible: matar a un dragón frente a toda la aldea. ¡Ganaste la prueba de fuego! ¡Podrás matar a un dragón! ¡Este es mi hijo! El miedo se ramifica en muchas formas, desde los monstruos que imaginamos hasta el miedo a fracasar, pero si lo piensas bien, en ambas hay algo en común: nos protegen. El problema es que a veces ese fracaso que tanto tememos ni siquiera existe, solo lo inventamos antes de que ocurra, proyectando el peor escenario posible. Hay que aprender a soltar, a entender que no somos un fracaso, que si todo lo que sube baja, entonces todo lo que baja también puede subir. Siempre hay un punto de quiebre, un evento, un tren que pasa una sola vez, y depende de nosotros si nos subimos o no. Y si decidimos subir, no hay que mirar atrás, porque ese primer paso ya es el inicio de una nueva etapa que hay que vivir. No se trata de pensar si algo saldrá bien o mal, se trata de moverse, de trabajar, y cuando el resultado finalmente llega, disfrutarlo, porque para eso dimos el salto. La escena de la prueba de vuelo es simplemente hermosa. En la versión animada y en el live action, la emoción se siente porque Hippo ya no es el mismo. Ha crecido y su vínculo con Chimuelo se nota en cada movimiento, en esa confianza silenciosa que los hace volar como uno solo. Cuando se le caen las notas y debe dirigir de memoria, no lo hace por memorización, sino desde la certeza de que ambos se entienden sin palabras. Y eso se siente en el aire, en la música que lo acompaña, en el montaje, en la cinematografía que no solo muestra imágenes, sino emociones puras. Podría ver esa escena una y otra vez sin cansarme porque tiene algo que trasciende lo visual, algo que conecta directamente con lo que sentimos. Y esa belleza regresa cuando vuela con Astrid, cuando descubre a Chimuelo y volvemos a sentir lo mismo, pero con una mirada distinta. Antes veíamos a Hippo a través de los ojos de Astrid como un chico torpe y algo loco. Ahora lo vemos valiente, seguro de sí mismo. Es por eso que también Astrid se convierte en cómplice, porque le muestra lo bello de lo diferente, que se convierte en parte de su viaje. Mi hijo ha ganado el título de Cazador Supremo. Una de las razones por las que este remake supera la versión original está en el momento del Cazador Supremo, porque ahí Hippo no solo demuestra preocupación por Chimuelo, algo que en la animada es demasiado evidente, sino que además se deja ver como alguien más humano, preocupado también por Astrid. El discurso de estoico cobra más peso no por las palabras, sino por todo lo que arrastra detrás. El orgullo silencioso de un padre que finalmente ve reflejado en su hijo algo de sí mismo. Y nadie está más sorprendido y orgulloso que yo. El enfrentamiento entre Chimuelo y la pesadilla monstruosa lleva la tensión al límite. Un caballo defendiendo a su jinete, un compañero defendiendo a su mejor amigo. Y ahí late el corazón de la escena. Pero lo más fuerte está en la discusión entre Estoico e Hippo. Un padre y un hijo enfrentados no por rebeldía, sino por convicción. En la animada, Hippo parece más arrepentido, más derrotado, casi resignado a no ser escuchado. Mientras que en el remake, ambos se muestran en igualdad de condiciones, cada uno defendiendo su visión del mundo con la seguridad que solo da querer en lo que uno siente. Quizá por eso Estoico se conmueve después de negarlo, porque ve en su hijo la madurez que siempre esperó, el valor de enfrentarlo aunque sus caminos no coincidan. Y tal vez en el fondo lo que realmente lo sacude es darse cuenta de que Hippo podría tener razón, de que quizá no hay que destruir a los dragones sino entenderlos, porque nadie antes había formado un vínculo tan puro con uno. Ya escogiste tu lado, estás con ellos. No eres uno de nosotros, no eres mi hijo.
Es interesante cómo Astrid reta a Hippo justo cuando él ya se siente derrotado, cuando todo parece perdido, porque más allá de no saber cómo salvar a su amigo, sabe que todos los que van hacia allá podrían morir. Y en ese punto lo que lo ata no es la amenaza externa, sino un miedo que aún no enfrenta, el miedo a seguir intentando ser alguien que no es, por si se parece a su padre. Pero cuando deja de pensar en eso y decide ser él mismo, enfrentando el problema a su manera, sin reglas ni moldes, es cuando realmente se libera, porque solo siendo uno mismo se es verdaderamente único, y porque para empezar a volar hay que soltar la última cadena que el miedo nos impone, la del miedo al fracaso, y reemplazarla por el simple pero poderoso valor de enfrentarlo. Es cierto que Stoico confía en Hippo porque él y Chimuelo son la última esperanza de la aldea, pero hay algo más profundo que eso. Confía en él porque finalmente ve en su hijo al líder que siempre soñó que fuera, no por fuerza, sino por la convicción de enfrentar lo que otros temen, por el valor de mantenerse firme en lo que cree correcto, por atreverse a ser el mismo cuando todos esperaban otra cosa. Lo ve a punto de enfrentarse a una bestia que parece inmortal, y en ese instante comprende que Hippo ya no necesita demostrarle nada a nadie, que su sola determinación lo dice todo. Y confía sobre todo porque es su hijo, porque quizá por primera vez reconoce que nunca debió forzarlo a ser alguien que no era, y que lo único que realmente deseaba era verlo encontrar su propio camino. Porque en la vida nadie merece más respeto que aquel que se ha encontrado a sí mismo, quien camina con un propósito y enfrenta lo que viene con el corazón abierto. Esa gente irradia algo que no se puede fingir, una energía que inspira, porque cuando alguien está en armonía consigo mismo, lo sentimos, y esa sola presencia nos mueve sin que entendamos el porqué, porque nos recuerda que podemos ser así también, valientes, enfrentando todo lo que viene. El final de Cómo entrenar a tu dragón duele un poco porque después de toda la euforia que nos hizo creer en un cierre feliz, llega una calma distinta, tranquila y pesada al mismo tiempo. Hippo pierde una pierna pero gana algo más grande, la certeza de que cambió, de que ya no es el mismo chico inseguro que miraba al mundo con miedo, porque se atrevió a mostrar lo que lo hacía único y con eso transformar su mundo. Aprender a dominar el miedo no es vencerlo, es aprender a volar con él, a moverse a pesar de él, a existir con él. Esta película nunca fue solo de dragones ni de vikingos, fue de nosotros, de atrevernos a ser quienes somos, de dar el primer paso para dejar atrás el caos de la oscuridad y sentir la claridad del día. Y es que solo cuando dejamos de sostener los temores que nos ahogan, empezamos a ver la belleza que nos rodea. Y solo cuando decidimos caminar, realmente caminar, podemos cambiar nuestro mundo. Y si algo nos deja esta historia es eso, un mensaje que nos invita a atrevernos, a entrenar nuestro propio dragón.